Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en gran manera. Un feliz sábado para todos. Acaban de regalarnos un anuncio muy importante y de paso enviamos un saludo muy especial a las personas que están viéndonos por internet, a los hermanos que nos están visitando de Chile también, bienvenidos, esta es su casa, al hermano que está de Honduras también. ¿Dónde está? El hermano de Honduras. Bienvenido, hermano. A nuestras visitas también, bienvenidos. Y a Donie Mauricio, que nos ve desde Perú. Él tiene una petición muy especial y es por su tía Gaby. Tiene un cáncer terminal y pide que hagamos oración por ella. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestras cabezas. Padre Celestial, la honra y la gloria sea para ti, Señor, por la eternidad. Muchas gracias porque nos permites nuevamente encontrarnos en tu casa de oración para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Los tiempos están cerca, el sufrimiento lo vemos por toda parte, las pruebas vienen, Señor, y debemos estar fortalecidos en ti. Ayúdanos a entender que la forma más eficiente y más cercana para encontrar esa paz que necesitamos eres tú. Señor, bendice en gran manera a la tía de Donie, a Gaby. Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo. Tú tienes planes en la vida de cada uno de nosotros. Permítenos que nosotros podamos dejar que tú actúes en nuestra vida. En tus manos nos colocamos y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia pueda estar en tu casa de oración al empezar este culto. Que tú puedas poner esas palabras que debo decir en mi boca. Que no sea yo, sino seas tú dirigiéndonos, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar nuevamente nuestro versículo. ¿Lo recuerdan? Jeremías. Jeremías 29:12. Esta mañana en la oración escuchaba a James decir nuevamente de las pruebas que vienen a nuestra vida. Y si miramos este mundo, vemos tristeza, vemos dolor, vemos que hay necesidad en nuestra parte económica, vemos que las familias se están dividiendo, en fin. Lo único que podemos ver es mucha tristeza en derredor de nosotros. Pero Dios tiene promesas más lindas para cada uno de nosotros. Y dice su palabra en Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para vosotros. Pero pongámoslo en el contexto nuestro, en el contexto de cada uno, del nombre de cada uno. Yo sé los planes que tengo para cada uno, pongamos nuestro nombre ahí. Dice el Señor: planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, ¿qué debemos desarrollar para tener esperanza? ¿Ustedes qué creen? Hay una vestidura muy importante que nos pide el Señor en Efesios que debemos tener. La fe. La fe, dice la hermana. Vamos a buscarla. Vamos a Efesios 6:16. ¿Ya lo tenemos? Efesios 6:16.
Mire cómo empieza el versículo. ¿Cómo dice? Sobre todo, y en otras versiones dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos por el enemigo. ¿Saben, hermanos? Cuando se acerque ese final, esa venida del Señor, aunque ya la estamos viviendo, nosotros realmente vamos a estar solos. Nadie va a estar a nuestro lado, ¿cierto? ¿Y será que vamos a poder comprar? ¿Vamos a poder vender? ¿Vamos a poder pensar en tener nuestra casa, nuestra finca, nuestro carro? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Y si nuestra fe no está fortalecida, probablemente nosotros no vamos a aguantar ni siquiera la primera prueba. Por eso, este tema de la fe es tan importante. ¿Y qué es fe? ¿Qué creen ustedes, o según el conocimiento que tenemos, qué es fe? Hebreos 11:1, ¿cierto? Y yo busqué en el diccionario, y el diccionario dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Y será que sí tenemos o esperamos algo para tener certeza? ¿O tenemos certeza de que estamos esperando algo? Cada uno se puede hacer esa pregunta. Nos vamos a cuestionar mucho en esta mañana nosotros mismos. Y luego dice, convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos que realmente debemos tener convicción? ¿Qué no vemos? ¿O a quién no vemos y que realmente debemos tener esa convicción de que existe, de que está a nuestro lado, de que nos socorre, de que nos sostiene, de que realmente plenamente nos llena? Dios, ¿cierto? Dice Hebreos 11:1, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Y luego el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, yo quiero que hablemos nuevamente de la fe, Sandrita, porque es tan extenso ese tema, pero tan lindo y lo necesitamos tanto. Pero dejemos a un lado un poco lo que nos dice la teoría y llevémoslo a la práctica. ¿Cómo hago yo para que realmente yo pueda hacer de esa fe algo que yo lo pueda vivir cada día? ¿Cómo hacer para que eso realmente sea una realidad en mí? Yo lo pongo o lo asimilo con un músculo. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos para desarrollar músculo? Pesas, dice el hermano. Toca ejercitarlo, debo hacer ejercicio. Si yo quiero que un músculo se note en mí, debo estarle haciendo ejercicio, ¿cuándo? Todos los días, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer para que yo ponga esa prueba o esa fe realmente a ejercitar cada día? Pues hermanos, yo los invito a que en cosas sencillas nosotros lo practiquemos todos los días. En nuestro diario vivir ocurren cosas diariamente que nosotros queremos resolver a nuestra manera. Y que yo digo, yo puedo. No, es que yo debo hacerlo. Pero le pregunté al Señor si realmente debía hacerlo.
si Él quería que yo hiciera determinada labor? Ahí es cuando nosotros ponemos cada día ese músculo de la fe a desarrollar. Es un músculo simbólico, ¿no? Lo podemos ver de manera simbólica. Y quiero que veamos 3 personajes de la Biblia, porque hay muchos, que hicieron de su vida una dependencia total de Dios. Y son Abraham, Elías y Moisés. Abraham, Elías y Moisés. Pero antes de estudiarlos a ellos, quiero que ustedes se hagan otra pregunta. ¿La historia tuya cuál es? ¿Qué has vivido con Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Qué milagros ha hecho en tu vida el Señor? ¿Los has olvidado o siguen vigentes en tu mente? Porque si los mantenemos en nuestra mente, más fácil vamos a desarrollar esa fe. Pero si olvidamos cada vez que Dios hace algo por mí, lo dejamos a un lado, probablemente esa fe, en vez de crecer como el músculo, se va a debilitar. Vamos a abrir Génesis para hablar de Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 7. Porque para poder yo desarrollar esa fe, debo permitirle a Dios que Él actúe en mí y permitirle que Él me lleve donde probablemente yo no soy capaz de ir. Ir en mi vida espiritual, hablándolo en la parte espiritual y hablándolo de manera de lugar, ¿no? También porque no sabemos dónde nos quiera llevar el Señor. Otra pregunta. ¿Qué haces aquí? Pero no me refiero aquí en la iglesia o aquí en Bogotá o aquí en Colombia o en tu trabajo. Pero dejemos esa palabra para que al final te la respondas. Porque esa pregunta se la hizo Dios a Elías. Mientras Elías se escondió de una mujer cuando tuvo miedo, de la esposa de Acab. Y esa pregunta le hizo Dios a él. ¿Qué haces aquí? Vamos a ver Génesis 12 para volver a Abraham. Génesis 12:2. Dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¿Será que Dios le está haciendo un llamado a Abraham en ese momento? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿cierto? ¿Será que Dios te hace llamados a ti? ¿Escuchas su voz o nos hacemos lo que no la escuchamos o realmente no la escuchamos? Y el versículo 7 dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Donde quiera que el Señor nos llame, donde quiera que el Señor nos ponga, seamos una bendición para los demás. Necesitamos ser una bendición para los demás. De hecho, yo diría que es uno de los principales motivos por los cuales el Señor nos pone en diversas partes. Porque lo primero que Él quiere hacer es transformar mi vida, donde me ponga, transformar mi carácter para llevarme al cielo. Y después, que yo pueda ser una bendición para cada persona que me rodee. Cuando dice que Abraham hizo un altar,
¿Será que Abraham solo hizo ese altar allí? Lo hizo en muchas partes. ¿Y qué hacían las personas que pasaban por allí cuando veían ese altar? Volvían y si estaba destruido, lo reconstruían y adoraban a Dios. Quien fuera, conocían a Abraham y hacían eso. ¿Conocieran realmente a Dios como Abraham o simplemente fueran, como lo son muchos ahora, un simpatizante, una persona que está conociendo de Dios? Hacían esto. Ahora vamos a ver a Elías, vamos a buscar Primera de Reyes 17. Quisiera demorarme más en cada uno de ellos, pero no podemos. Primera de Reyes 17. Vamos a dejar tarea, hermanos, porque cuando llegamos a la casa y repasamos, aprendemos más, recordamos más y nos acercamos mucho más a Dios. Primera de Reyes 17, 2 al 5. Ahora vamos a hablar de Elías. Dice el versículo 2 del capítulo 17. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Y Elías qué hizo? Dijo: no, Señor. Gracias, hermana. Hizo conforme a lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. ¿Otro llamamiento o no será otro llamamiento? ¿Ustedes qué dicen? Otro llamamiento, ¿cierto? El Señor ahora llama a Elías y Elías no dice: lo voy a pensar, ¿será que sí? Pero me toca dejar el carro y la casa que tantos años. Señor, ¿y será que donde yo voy allá sí hay buenos arbolitos? De pronto una piscina, no sé, donde yo pueda estar más cómodo. ¿O será que allá sí puedo tener una mejor economía? ¿Será que preguntó todo eso Elías? ¿Ustedes qué dicen? No lo preguntó, no lo preguntó. Simplemente dice que hizo conforme a la voluntad del Señor. Y lo mismo hizo Abraham. Abraham no le dijo: y Señor, ¿y allá será que sí voy a tener una buena casa? ¿Voy a estar cómodo? Avanzó. Y cuando tuvo que decidir lo de Abraham, él no escogió primero. Él permitió que su sobrino Lot escogiera primero. Y cuando vio que Lot escogió lo mejor, ¿será que él miró para atrás y dijo: uy, me tocó esto tan desértico? No. ¿Por qué? Porque debemos agradar al Señor, no a los hombres. Debemos hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Debemos escuchar la voz de Dios, no la de los hombres. Hermanos, y eso nos cuesta muchísimo. Por eso es que es tan importante que podamos desarrollar la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ni siquiera dice es casi imposible. De pronto no agradarás a Dios. Vamos a buscar ahora a Moisés. Vamos para Éxodo. Otro llamamiento. Este llamamiento tuvo más controversia, podríamos decir, pero lo hizo. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba ¿a mirar qué? La zarza que ardía, lo llamó desde allí, desde la zarza: Moisés, Moisés. ¿Y qué hizo Moisés?
heme aquí, Señor. En mi Biblia dice que Él contestó, aquí estoy, que es lo mismo, ¿no? Nuevamente otro llamado a otro personaje diferente. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor? ¿Lo sabes? ¿Lo has permitido? ¿O simplemente hemos hecho caso omiso? ¿O hemos dicho tal vez después, Señor, más adelante? No es con nuestra fuerza realmente que podemos vencer, tener fe y aceptar la voluntad de Dios. Como decíamos ahorita, no es fácil. Necesitamos, aparte de tener fe, tener dos cosas importantes para aprender a confiar, a depender de Dios, a escuchar su voz y poder hacer la voluntad de Él. Y lo aprendemos cuando tenemos las pruebas. Yo sé que todos los que estamos acá, los que nos están viendo, de alguna manera y en algún momento hemos tenido pruebas. Y hemos tenido que tener dos cosas importantes: sumisión y paciencia. ¿Quién de nosotros es paciente? ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? ¿O cuántos de nosotros somos sumisos? Y cuando vienen las pruebas, dice el Señor que tengamos sumisión, paciencia y esa armadura que la leímos ahorita, fe. Vamos a Primera de Reyes, que estábamos ahí cerca. Primera de Reyes 19. Versículos del 11 al 13. Volvemos con Elías. Saben, hermanos, antes de leer estos versículos, donde el Señor nos mande, no es donde más bulla podamos hacer o donde más... Nosotros creemos que a veces las cosas con mayor poder son las que se notan más, ¿no? Que realmente debemos ir a hacer una obra donde hagamos harta bulla, harto estruendo, donde se note, donde mi nombre sea el que sobresalte dentro de todos, o simplemente donde la gente vea que se bautizaron 1000, 500, 100, no sé. Pero esa obra no es de nosotros, esa obra no nos corresponde a nosotros, esa obra es del Señor. Y lo podemos entender en este versículo, en estos versículos. Versículo 11 del capítulo 19. El Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Elías: sal fuera y ponte en el monte ante mí. Y en eso el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento rompió los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor estaba allí. Pero el Señor no estaba allí. Y tras el viento hubo un terremoto. Pero el Señor estaba allí. El Señor no estaba allí. Y tras el terremoto vino fuego. Pero el Señor tampoco estaba allí. Y tras el fuego, un silbido apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se paró en la entrada de la cueva, y llegó a él una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo llegó el Señor a Elías? ¿Cómo llega el Señor a nuestras vidas?
¿Cómo debemos llegar nosotros a las vidas de las demás personas? No es con lo más ostentoso, no es con la mayor bulla, es de una manera suave y apacible como el Señor llega a nuestras vidas. Tal vez será por eso que a veces no lo escuchamos, porque estamos acostumbrados a la bulla, a lo que se escuche con potencia. Ahí decimos, uy, sí, aquí es. Y es de la forma suave y apacible como el Señor viene a nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar Mateo 1:23. ¿Qué dice Mateo 1:23? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará ¿cómo? ¿Quién está con nosotros? Emmanuel, Dios. Hermanos, no tenemos que temer, pero tenemos que desarrollar ese músculo de la fe. Pero si lo buscamos en la Biblia, encontramos tan extenso ese tema de la fe, tan extenso, pero si no lo practicamos, no nos sirve de nada tanta teoría. De verdad, no nos sirve de nada tanta teoría. Y en los tiempos finales, solo estarás como estaba Jacob, solo tú y yo con Dios, nadie más. No va a estar mi esposa, no va a estar mis hijas, no va a estar mi amigo, no va a estar mi tío, no va a estar mi papá, no va a estar mi hermano. ¿A quién buscamos normalmente nosotros como seres humanos en momentos de prueba? Otra pregunta para hacernos: ¿realmente buscamos a Dios o buscamos al mejor amigo? ¿O buscamos a la esposa? ¿O buscamos al esposo? ¿O busco a mi papá? ¿O busco a mi mamá porque ella tiene conocimiento de Dios? ¿A quién buscamos? ¿A quién debemos buscar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Romanos 15:4. No olviden, Dios con nosotros. Yo diría que con este texto podríamos terminar la palabra que el Señor ha permitido que podamos tener hoy. Pero no se acaba todavía. Romanos 15:4. Todo lo que antes fue escrito, ¿para quién fue escrito? Para nuestra enseñanza. ¿Para que por qué? Por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Será que esperanza es igual a fe? ¿Tú qué dices? ¿Esperanza es igual a fe? ¿No? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que no? Yo digo que sí, porque el Señor me lo está diciendo y nos lo dijo en el versículo anterior, que debemos mantener esa esperanza viva. ¿Y cómo mantengo yo esa esperanza viva? Desarrollándola cada día. ¿Y qué debo desarrollar cada día? La fe. Y si yo no tengo esperanza, ¿de qué voy a tener fe? O si no tengo fe, ¿en qué tengo una esperanza? No la tengo. No la puedo desarrollar. Hermanos, recordemos que para
Para desarrollar esa fe, debemos hacerlo igual que como desarrollamos un músculo, todos los días. Dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. Por favor, anoten lo que esa es la tarea. Capítulo, lo olvidé en este momento, creo que es el 13. Llamamiento de Abraham se llama el capítulo. Y hay un texto que dice: ¿quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar cada pérdida como ganancia por amor de Jesús? Hermanos, no es tiempo de que nosotros queramos hacer nuestra voluntad, sino que podamos hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debemos escuchar su voz, y para escuchar su voz debemos tener una comunión todos los días con Él. Y si yo tengo una comunión todos los días con Dios, voy a poder desarrollar la fe. Y la fe se desarrolla con pequeñas cosas. Y recuerdo ahora una de tantas experiencias que hemos tenido que vivir con mi esposa y con Juanita. Y recuerdo un día que estábamos en una convención donde van muchos misioneros, no solamente de Colombia, sino de Sudamérica, de Centroamérica, y a veces van de Norteamérica. Y fueron 2 hermanos venezolanos. Y ustedes saben, eso fue en octubre del año pasado. Y ustedes saben la crisis que está afrontando Venezuela, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y aquellos hermanos contaban su testimonio de fe y decían: nosotros nos vinimos de Venezuela solamente con los pasajes hasta acá. Hermanos, no tenemos cómo devolvernos, pero sabemos que vamos a llegar nuevamente a nuestro país. Y yo decía: demasiada confianza en el Señor. O sea, venirse uno para otro país donde nadie lo conoce a uno, donde no es nadie, aquí por lo menos lo conocen a uno. Sí, yo me saludo con el hermano, con la hermana, pero llegar a un país donde no te conocen es difícil, ¿cierto, hermanos? No es fácil. Nosotros tenemos un privilegio, y es que como hermanos a donde llegamos nos atienden bien, porque encontramos otros hermanos de nuestra creencia, ¿cierto? Pero yo decía, aún así estos hermanos, qué prueba de fe que están viviendo. Y uno de ellos decía: yo llegué con mi pasaporte y el guardia no me lo quiso firmar y me dijo: ¿usted va para Colombia? Váyase, pero aquí no vuelve. Y no le quiso firmar. Y él dijo: yo pasé la frontera, pero voy seguro de que el Señor me devolverá, porque allá están mis hijos y mi esposa. Y yo vine solamente para que conozcan el proyecto que estoy haciendo en Venezuela, las cosas hermosas que estamos haciendo por los niños, por las personas vulnerables en Venezuela, y ya le estamos dando de comer a 500 personas y no tenemos nada. Cada día el Señor provee lo que necesitamos, y empezamos dándole comida, no recuerdo si él dijo que a 20 o a 30 niños, no recuerdo, y le estaban dando de comer a 500 personas. Y llegó el sábado, estuvimos miércoles, jueves, viernes, llegó el sábado, y los hermanos que estábamos en esa iglesia que nos reunimos
en Fusagasugá, en el Centro de Vida Sana, y un hermano se paró y dijo, vamos a recoger una ofrenda especial para estos hermanos, para que ellos puedan devolverse a su país. No recuerdo cuánto dinero necesitaban o si el hermano dijo cuánto dinero era. El todo es que estos hermanos se fueron con más dinero del que necesitaban, del que necesitaban para viajar. Y yo recuerdo que nosotros estábamos en Armenia con mi esposa y nosotros nos quedaban 14.000 pesos para los buses de esos días, para podernos movilizar en esa zona, porque ya el pasaje de vuelta ya lo teníamos para Armenia. Y yo decía, yo tengo todo, yo estoy en mi país, yo tengo mi comida. No fue una lucha para mí, sino que en ese momento empecé a pensar en ellos y pensar en las bendiciones que Dios me estaba dando a mí. Y yo decía, realmente estos 14.000 pesos a mí me sobran. Los necesito para un bus, pero yo no estoy lejos de Fusa. Yo me puedo ir con mi familia caminando, pensaba yo, ¿no? Yo me puedo ir caminando y ellos no se pueden ir caminando hasta Venezuela, desde Fusa. Yo saqué el dinero sin pensarlo 2 veces y lo di. Y no lo cuento a ustedes, hermanos, por decir, ay, tan lindo el hermano le dio la plata, sino porque cuando nosotros pensamos en los demás, confiamos en Dios y damos lo mejor de nosotros, sea económico, sea de manera física, no sé, de otra que se les ocurra a ustedes ahorita, a los demás, Dios te bendice de mayor manera. Dios lo va a hacer. Nosotros dimos ese dinero, yo no recuerdo si fue esa tarde o al otro día, teníamos 70.000 pesos en el bolsillo. Dios los proveyó. Sin decirle a nadie, sin contarle a nadie, el Señor nos dio más de lo que yo podía haber tenido en el bolsillo y más de lo que yo necesitaba. Pero esas son las pequeñas cosas que nosotros debemos hacer todos los días para poder desarrollar esa fe. Nuestra fe debe crecer, hermanos. Debemos desarrollarla. Debemos ponerla en práctica. Y aquí en Bogotá, ni decirlo, nosotros no queríamos estar en Bogotá. Nosotros queríamos seguir en el campo. Pero el Señor tiene planes para mi vida, para la de mi familia y para las personas que me rodean. Y esos planes yo no los conozco. Abraham ni siquiera los imaginaba. Elías ni siquiera los imaginaba, hermanos. Moisés, menos. Yo no creo que Moisés imaginaba o en su mente estaba que tenía que llevar un pueblo tan grande y por tantos años. Si al principio lo dudó, yo no me imagino si él hubiera visto el futuro. Yo creo que él hubiera dicho de una vez, no, Señor, gracias, yo me quedo aquí cuidando. Yo como que me quedo por acá con mi suegro. ¿Sí? Estoy cómodo, no me preocupa nada. Y Abraham menos. Pero saben, hermanos, nosotros creemos que ellos fueron unos hombres superpoderosos, que eso, mejor dicho, nada los tumbaba. Pero cada vez que yo estudio la historia de cada uno de ellos, digo, ellos son como yo. Y eso me fortalece más. Porque es que yo no sé a ustedes, pero uno siempre desde pequeño ha estado como que son los superhéroes, ¿no?
como que nada los vencía, como que si uno estudia la historia de David, dice, uy, David tremendo, ¿no? Hasta Goliat venció. Pero es que no es con las fuerzas de nosotros, es con las fuerzas del Señor, y ellos también tenían debilidades. Abraham, aún viendo todo lo que el Señor había hecho por él, dijo mentiras para poder entrar a Egipto. ¿Necesitaba decir mentiras? Por favor, después de todo lo que el Señor había hecho por él, él no necesitaba mentir. Él perfectamente podía decir, sí, la verdad sí era su pariente, pero era su esposa. Podía decir, es mi esposa, y no había ningún problema. Dios algo haría por él. Pero mire que aunque él mintió, el Señor lo siguió bendiciendo. Y salió de Egipto y salió con más riquezas. Sí se sabe en la historia, ¿cierto? Salió aún con más riquezas de las que habían estado a Egipto. Pero él tuvo que tener su encuentro con el Señor para pedirle perdón. Y si vemos a Elías, cuando estiró su brazo Acab contra Elías, ¿qué pasó? ¿Lo recuerdan? Su brazo quedó tieso, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Cuando le dijo, vete para Querib, ¿quién lo sostuvo 3 años y medio? Dios. Cuando se fue al Monte Carmelo, ¿quién estuvo con él? Y estaba solo. Pero de repente, una mujer, esposa del rey, le dijo, te voy a matar. ¿Y qué hizo él? Huir. Tuvo miedo. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos miedo, sentimos temor, vacilamos, sentimos que no es con nuestras fuerzas, y mejor. Gracias a Dios que es así, porque en esos momentos es que tenemos que buscar a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? 40 años llevando al pueblo. Vio cómo Dios abrió el mar rojo. Vio cómo les daba agua. Esa agua amarga la transformó en agua dulce. Y muchos milagros más. Pero llegó un momento de debilidad. Sintió enojo con su pueblo. ¿Y qué hizo con la roca? La golpeó. Y estaba viendo la Canaán. Estaban al frente de Canaán. Y ahí se perdió su entrada, no se perdió la vida eterna, porque Dios es misericordioso y nos da oportunidad cuando nos arrepentimos de verdad. Porque si no buscamos a Dios de corazón, tampoco habrá oportunidad para nuestra vida. Para terminar, hermanos, quiero leerles algo muy hermoso que nos regala también Profetas y Reyes. En el capítulo donde hace la pregunta que dijimos al principio. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Por qué estás en la tierra? ¿Qué quiere Dios de ti? Esa es la pregunta que debemos hacernos, pero a Dios, para escuchar su voz. El abatimiento puede hacer vacilar la fe más heroica. Página 129. Capítulo ¿Qué haces aquí? De Profetas y Reyes. El abatimiento puede hacer vacilar la fe más heroica y debilitar la voluntad más firme. Lo que le pasó a estos hombres, estaban abatidos. Lo que le pasa a ti y lo que me pasa a mí. Nos abatimos y cuando nos abatimos, vacilamos. Pero Dios, mire lo lindo que dice acá,
Pero Dios comprende y sigue manifestando su compasión y su amor. Lee los motivos y los propósitos que hay en mi corazón y en tu corazón. Por eso es que a veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué si yo hice esto mal el Señor me está bendiciendo? Porque el Señor es misericordioso y porque el Señor conoce tu corazón. Aguardar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío, es la lección que necesitan aprender cada dirigente que hace la obra de Dios. El cielo no los desamparará en el día de la adversidad. No hay nada que parezca más impotente que un alma que siente su insignificancia y confía plenamente en Dios. Y termina diciendo, y en realidad no hay nada que sea más invencible que una persona que está abatida, pero está buscando de Dios en cada momento. Hermanos, que el Señor nos ayude a buscarlo de corazón, a que esa fe en nosotros pueda desarrollarse cada día. Y la invitación del Señor hoy para cada uno de nosotros es que cada uno de los que estemos acá y de los que nos está escuchando y viendo por internet y tenga en su corazón ese firme propósito y deseo, de rodillas le podamos decir al Señor, yo quiero cada día desarrollar ese músculo de la fe, Señor, con pequeños detalles en mi vida, con cada circunstancia que vivo, en mi vida, en la de mi familia y en los que me rodean. Hay mucha gente sufriendo, hermanos, y a veces decimos, pero ¿cómo la ayudo? Hermano, puedes tener 5,000 pesos en el bolsillo, ayuda a esa persona que lo necesita. Los hermanos que realmente sientan en su corazón que quieren decirle al Señor que se comprometen en desarrollar esa fe, coloquémonos de rodillas. Tengamos un tiempo para que podamos decirlo personalmente a Dios y después haremos una oración pública. Padre Celestial, tu nombre será exaltado por siempre. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a que podamos exaltarte por la eternidad. Lo queremos, lo deseamos, lo necesitamos. Tú sabes que si estamos aquí, Señor, es porque es nuestro mayor anhelo de vivir contigo por siempre. Señor, no es con nuestras fuerzas, es con tus fuerzas que podemos ser vencedores. Ayúdanos a desarrollar la fe, Señor, porque dice tu palabra en Efesios, que es lo que más necesitamos para poder ser vencedores en tu nombre. No habrá nadie, Señor, no habrá nada, solo cada uno de nosotros y tú en esa experiencia personal, cuando tú decidas que tenemos que descansar o cuando los que estemos en pie podamos llegar a verte. La esperanza